El rugido ya no era un sonido, sino una pared física que golpeaba los tímpanos, densa como el aire recalentado sobre el asfalto hirviendo del óvalo. 2 vueltas, solo 2 vueltas y la distancia de 10.000 metros que había comenzado como una promesa heroica se sentía ahora como un castigo bíblico. Las piernas eran 2 troncos pesados, bombeando ácido láctico en una cadencia sorda y brutal. En la punta, la máquina etíope, la favorita indiscutible, parecía flotar, fría e inalcanzable, marcando un ritmo que la historia registraba como imposible para cualquier otra competidora. Atrás, en la estela de polvo y ambición, nuestra corredora mexicana, la que nadie había volteado a ver en las preliminares, mordía el aire caliente, desesperada por el oxígeno que ya no llegaba a sus pulmones agotados. Estaba rezagada, luchando por el 8º puesto, perdida en la periferia de la gloria. La líder, vestida con el uniforme rojo y amarillo que simbolizaba la supremacía del fondo, no miraba hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Su ventaja era obscena. Más de 120 metros, casi un cuarto de la pista, la separaban del resto del pelotón moribundo. Para los comentaristas y la multitud global, la carrera estaba terminada. La mexicana, apenas un número borroso en la pantalla, solo intentaba sobrevivir a la tortura física de los 25 giros. Cada zancada era una decisión consciente de no caer, de no rendirse ante el abismo oscuro que se abría en el centro de su visión. Su cuerpo gritaba un alto inmediato. La mente, sin embargo, aferrada a una bandera lejana, obligaba a la fibra muscular a rasgarse y seguir. Su presencia en la final ya era considerada el milagro, la medalla, el podio, simple fantasía de aficionado. El dolor era total, una sinfonía de agujas prendidas en los muslos, el sudor quemándole los ojos. Ella había entrado al túnel del colapso, ese estado donde los sonidos se ahogan y solo queda la cadencia interna del corazón golpeando como un tambor de guerra roto. 2.500 metros finales, y el cuerpo pedía clemencia. Vio las pancartas de su país pasar como relámpagos desenfocados, gritos de aliento que llegaban demasiado tarde, voces que no creían realmente en el triunfo, sino en la decencia de terminar. Se preguntó, por un milisegundo de debilidad, ¿por qué seguía aquí, soportando esta agonía, cuando la derrota ya estaba escrita en el asfalto? El agotamiento era un depredador físico, pesado y real, que viajaba a cuestas. No había esperanza, solo el instinto primario de la bestia acorralada. Entonces, rompiendo la densa capa de ruido blanco del estadio, un grito brutalmente claro llegó desde la vanguardia. La etíope, en un gesto de soberbia olímpica, volteó solo lo suficiente para lanzar una frase hacia el vacío, una declaración de desprecio dirigida a la retaguardia exhausta, una burla que el micrófono capturó con nitidez helada. «Imposible que una mexicana me gane». La frase, simple, arrogante y cortante como un cristal, aterrizó directamente en el alma de la corredora que venía desde atrás. La fatiga se evaporó en un segundo de ira pura. Ya no era una lucha contra el ácido láctico o contra el cronómetro. Era una ofensa histórica, un reto a la dignidad. El aire alrededor se congeló. En ese instante, la mexicana irrelevante y sufriente dejó de existir y algo más, algo terrible y rápido, tomó el control de la carrera. Mientras el fuego de la rabia corría por las venas de la corredora azteca, el mundo exterior seguía su guión preestablecido. El sonido de los comentaristas internacionales, omnipresente y frío como el hielo, era el martillo golpeando el yunque de la certeza. Para ellos, lo que acababa de ocurrir, la estúpida bravuconada etíope, era solo el condimento trivial de una final ya decidida. La cámara la había enfocado solo por un instante de curiosidad morbosa, volviendo rápidamente a la élite africana que se movía con la precisión de un reloj suizo. El drama mexicano no merecía más que un pie de página. Era una carrera por el oro y 2 o 3 bronces, y la única pregunta real era ¿quién de las 3 poderosas etíopes cruzaría primero? El juicio
estaba dado. La mexicana solo ocupaba espacio y el público, en su mayoría, ya había desviado la mirada hacia la verdadera competencia. Su sufrimiento era invisible bajo el sol indiferente del estadio. Los números eran la prueba irrefutable de la condena. Desde hacía 2 décadas, el dominio en las pruebas de fondo era total, absoluto, pintado de rojo y verde keniano o etíope. En los 10.000 metros, la tabla histórica de récords era una muralla inexpugnable, casi insultante para el resto del planeta. Los tiempos de la mexicana no figuraban ni entre los 20 mejores del año. Eran un humilde 31 minutos, comparados con los 29 minutos que las favoritas usaban como calentamiento. La narrativa oficial era clara. La altitud y la genética habían conferido una ventaja irremontable, creando una casta de corredoras para quienes la fatiga era una sugerencia, no una realidad. Intentar competir contra eso era visto no como valentía, sino como ingenuidad fatal. Era como si el destino mismo hubiese firmado un pacto exclusivo con el Cuerno de África, dejando a México y al resto de América Latina en la mera función de testigos incómodos. La voz que había soltado la ofensa, esa mujer de nombre Letes Mbet, no era una simple competidora. Ella era la encarnación del poderío. 3 veces campeona mundial, poseedora del mejor tiempo de la temporada y patrocinada por marcas que movían ejércitos de dinero. Su zancada no era solo eficiente, era la de una reina que marchaba sobre un campo de batalla ya conquistado. El desdén en su grito no era casual. Era la frustración de una diva que se molesta porque una extraña se interpone en su camino hacia el podio. Su rostro, enmarcado por unas trenzas ajustadas y unos ojos fríos, reflejaba la convicción absoluta de que su victoria no era posible, sino obligatoria. Ella había viajado miles de kilómetros para recibir su medalla, no para pelearla. La mexicana, para Letes Mbet, era apenas una sombra en el pavimento, un objeto sin nombre que debía ser apartado con un simple empujón de la verdad. La mexicana ya cumplió con su papel al llegar a la final, sentenció un experto británico con acento petulante desde la cabina de transmisión, mientras el monitor mostraba la ubicación de la corredora en los últimos puestos del pelotón. Su tiempo es casi 2 minutos superior al de las líderes. Debe enfocarse en la experiencia y no en la competencia real. Los pronósticos de las casas de apuestas confirmaban el veredicto. Las probabilidades de que la mexicana ganara eran un ridículo 200-1, un mero símbolo de la esperanza nacional que se desvanecía en el cronómetro. La sensación en el público neutro era de lástima condescendiente. Sentían el peso de la tradición, la inevitabilidad de la derrota, y el resultado ya estaba impreso en las cabeceras de los periódicos del día siguiente. La carrera, a sus ojos, ya estaba decidida, y la mexicana se preparaba, sin saberlo, para el rol ignominioso de ser la primera doblada de la tarde. Ella lo sintió todo. El peso de cada pronóstico negativo cayó sobre sus hombros como los ladrillos de un muro milenario. Escuchó el eco del desprecio, la resignación del público y la arrogancia de la etíope que ahora aumentaba el ritmo sin mirar atrás, segura de su superioridad. Pero esta vez, el peso no la aplastó. Se transformó en una densidad interna, un plomo fundido que se asentaba en su estómago y le daba una quietud aterradora. El dolor del ácido láctico fue relegado. Ahora solo existía el eco de aquel grito ofensivo. Imposible que una mexicana me gane. Ella respiró hondo, tragando el aire caliente y el veneno del juicio mundial. Estaba sola, nadie creía en ella. Y en esa soledad, en ese abismo de improbabilidad, la corredora encontró la única arma que los libros de récords nunca podrían medir: la indignación patriótica, forjada en la oscuridad, lista para explotar. Hace falta retroceder, salir de la burbuja electrificada del estadio para entender el calibre del desafío.
Hay que cambiar la alfombra azul sintética de la pista por la tierra roja y árida de las faldas de los volcanes, el único gimnasio que conoció. Mientras sus rivales africanas entrenaban en centros de alto rendimiento financiados por marcas globales y gobiernos que invierten millones en la hegemonía del medio fondo, la corredora mexicana se forjó en la soledad castigadora del altiplano. Su reloj era el sol inclemente, su único entrenamiento de resistencia era subir y bajar cerros, peleando contra la escasez de oxígeno y la indiferencia de un sistema deportivo anquilosado. Aquella era la verdad que los cronómetros de élite ignoraban. La diferencia no era solo de velocidad, sino de historia y de recursos. Ella no venía de la opulencia del récord, sino de la pobreza de la promesa rota. México no es una nación nacida para la distancia en la élite global. Sus pocas glorias olímpicas se concentran en la marcha, en el boxeo, en el salto, pero los 10.000 metros son territorio sagrado casi exclusivo de la dinastía etíope y keniana, donde cada corredor tiene un linaje de campeones. Una atleta mexicana compitiendo en esta prueba es estadísticamente una anomalía, un pez intentando volar junto a águilas reales. La prensa deportiva mundial ya había descontado su nombre, relegándola a la categoría de relleno o participación testimonial. Ella cargaba el peso de décadas de subdesarrollo atlético, la maldición de no tener el ADN de la resistencia que se le atribuye a sus rivales. Era una invasora en una tierra que no reconocía su derecho a pisar el carril interior. Cada paso que daba no era solo un esfuerzo físico, era una refutación al mapa geográfico de la supremacía atlética. Recordemos la rutina. Cuando el mundo del atletismo exige sofisticación tecnológica, ella corría con zapatillas remendadas, calzadas por la urgencia y no por el patrocinio. Las rodilleras de sus rivales eran de fibra de carbono, las suyas de fe y vendajes. Su dieta no era controlada por nutriólogos de élite, sino por lo que su humilde presupuesto le permitía. Las concentraciones de sus oponentes eran en Suiza o Colorado, las suyas en la cocina de su madre, levantándose a las 4 de la mañana para entrenar mientras la ciudad dormía, evitando el calor abrasador del mediodía que funde el asfalto. Esta falta de soporte, sin embargo, no la debilitó, sino que la endureció, convirtió la carencia en ventaja moral. Si podía rendir a ese nivel sin nada, ¿qué tan superior era su corazón al de aquellos que lo tenían todo? Su resiliencia era su verdadero sponsor. Para la etíope, la carrera era su única profesión, su única vida, un negocio multimillonario. Para la mexicana, la carrera era un lujo robado, un sueño pagado con horas extras. Ella no era una profesional a tiempo completo. Durante años tuvo que combinar el agotador entrenamiento de 10.000 metros diarios con empleos temporales o estudios para poder costear sus pasajes y su alimentación básica. El sudor no solo era de la pista, sino también del turno nocturno. Esto la hacía vulnerable, la etiquetaba como una amateur en el Coliseo de los Dioses. Su cuerpo estaba acostumbrado a la doble fatiga, a la doble exigencia mental, a la cualidad agotadora de ser madre, hija y atleta, todo al mismo tiempo. Esa doble vida era la cicatriz que la definía, una prueba de que su voluntad era más pesada que el oro de sus rivales, mejor pagadas y mejor descansadas. No corría por un récord personal o un premio en metálico que cambiaría su estatus social. Corría por el honor, por la voz silenciada. Su motivación trascendía la línea de meta. Era un eco de las esperanzas de millones de mexicanos que luchan día a día contra la adversidad, esperando un milagro que demuestre que el esfuerzo simple sí puede vencer a la maquinaria. Ella era la encarnación de la tenacidad de 1900. Su gente, la hija que tenía que justificar cada sacrificio hecho por su familia para que ella pudiera volar. Sentía en su espalda el calor colectivo de su nación, la presión de no defraudar la fe ciega de aquellos que, aunque no tenían dinero para comprar un boleto, se pegaban a la radio o al televisor esperando la confirmación de que ellos, los pequeños, también podían ganar.
Su camino a la final olímpica había sido en sí mismo una batalla clandestina. Clasificó por los pelos, bajo el radar, en 1900, una carrera menor donde la atención mediática era nula. Sus marcas, aunque notables para su región, palidecían frente a los tiempos estratosféricos que sus oponentes marcaban en Mónaco o Doha. Cuando llegó a la Villa Olímpica, no fue recibida con fanfarrias ni entrevistas exclusivas. Era simplemente otra competidora más en la lista. Este anonimato le otorgó una ventaja estratégica, la del cazador subestimado. Nadie la estudió, nadie preparó una táctica para neutralizarla, porque en el análisis de datos, ella era un error estadístico, una variable intrascendente. Esto era precisamente lo que la hacía peligrosa. Su capacidad de impacto era inversamente proporcional al respeto que se le otorgaba. Todos estos elementos, la tierra árida, el historial nulo, las zapatillas gastadas, la doble jornada, la fe patriótica, fueron condensados en una sola frase hiriente, lanzada con la ligereza de quien se sabe inmune a la derrota. Imposible que una mexicana me gane. Aquel grito de la etíope no era solo un juicio técnico sobre su velocidad, era un escupitajo a la historia de un país, una negación rotunda a la validez de cada sacrificio. La indignación, por lo tanto, era justa y necesaria. En ese instante, su cuerpo dejó de ser solo carne y hueso. Se convirtió en la materialización de la respuesta, el vehículo físico de la rabia contenida de una nación que estaba cansada de ser catalogada como imposible. El recuo controlado había terminado. La ignición estaba completa. La pista se convirtió en una caldera hirviente. El recuo controlado había terminado, pero la calma no regresó. Al contrario, la ignición provocó una explosión silenciosa de adrenalina. Las punteras africanas, lideradas por la etíope que había lanzado el desafío, apretaron el acelerador con una autoridad brutal, como si buscaran castigar a la pista por la osadía de una latinoamericana de siquiera respirar cerca de ellas. La velocidad se hizo palpable. El viento que rompían al pasar era un látigo audible. Lupita, en su lugar discreto, sintió cómo el aire se enrarecía y los pulmones comenzaban a pedir un peaje excesivo. Mantuvo la distancia, una sombra tenaz, forzándose a bloquear la voz interna que gritaba que el ritmo era insostenible. Este no era un maratón, era una cacería programada, y Lupita debía volverse invisible para sobrevivir. La formación de vanguardia era un muro de ébano y músculo, una coreografía dictada por el poder de los cuernos de África. Las 3 etíopes y las 2 kenianas rotaban la punta con la precisión de un reloj suizo. Cada relevo era una pequeña inyección de velocidad que erosionaba la moral de las demás. Ellas no estaban corriendo, estaban imponiendo un estándar inhumano, esperando el colapso masivo de la 3ª división de corredoras. El sudor ya bañaba sus rostros, pero sus zancadas conservaban la elasticidad de los felinos, contrastando con el esfuerzo visible de las europeas y, sobre todo, de Lupita. Ella era el ancla en la cola, utilizando la energía de la estela que dejaban para ahorrarse unos pocos milisegundos de oxígeno, viviendo en el límite exacto donde el mantenerse no rompiera su estrategia de reserva. La carrera se estabilizó en una tortura rítmica. Del 6º al 10º giro, el sonido se redujo a la fricción de la suela contra el tartán y el jadeo colectivo de 17 pares de pulmones al límite. El oxígeno se había vuelto un lujo. Para Lupita, cada paso era ahora un diálogo brutal entre la voluntad y el cuerpo. Sus músculos, acostumbrados a la altura, quemaban con una intensidad desconocida para esta etapa de la prueba. El ácido láctico comenzaba su lenta y corrosiva invasión, pero más allá del dolor físico, sentía la soledad del corredor que sabe que su lucha no es vista. La atención de las cámaras y los comentaristas seguía centrada exclusivamente en la élite, en la elegancia de las líderes. Lupita era solo ruido de fondo, un número más que, según la predicción tácita, pronto se desvanecería.
el diablo, de la duda, ese susurro traicionero que siempre acompaña a los 10.000 metros, comenzó a deslizarse en la mente de Lupita. Cede, baja el ritmo, nadie lo notará. La fatiga era un peso tangible sobre sus hombros, presionándola para que adoptara una zancada cómoda, de resignación. Cerró los ojos por medio segundo, en plena curva, enfocándose en la imagen del rostro arrogante de la etíope en la línea de salida. Aquella indignación era su única droga, la anestesia perfecta contra el instinto de supervivencia. No estaba corriendo por un puesto, estaba corriendo para desmentir una sentencia de incapacidad. Se obligó a concentrar su visión únicamente en los talones de la corredora que la precedía, un punto de referencia móvil, jurando que si esa mujer colapsaba, ella lo haría solo 1 metro después. Justo cuando el grupo perseguidor comenzaba a sentirse levemente cómodo en la penumbra de la mitad de carrera, las africanas decidieron terminar el juego de la paciencia. A mitad del 12º giro, sin previo aviso, la etíope más joven, la liebre silenciosa del grupo, lanzó un cambio de ritmo devastador. No fue una aceleración explosiva, fue una progresión sostenida, un ajuste sutil pero mortal de 5 segundos por vuelta que se sintió como si hubieran añadido 100 kilos a la espalda de cada competidora que no vestía los colores de Kenia o Etiopía. Era la primera gran prueba táctica, diseñada para crear una hemorragia en el grupo y garantizar que solo las pura sangre llegaran a los últimos kilómetros con posibilidades de podio. Lupita sintió el latigazo y el margen que había mantenido se redujo a una agonizante línea roja. La embestida tuvo su efecto inmediato. 3 corredoras europeas y una japonesa que habían mantenido posiciones respetables cedieron. Sus piernas se convirtieron en plomo y sus zancadas, antes firmes, se transformaron en arrastres patéticos que las condenaban al olvido del track and field. El grupo se fracturó definitivamente en 2, dejando a Lupita colgando del pelotón principal como un apéndice doloroso. Su respiración se había convertido en un estertor forzado, un sonido gutural que intentaba extraer hasta la última molécula de oxígeno del aire viciado de la pista. Sus brazos bombeaban con una rigidez impropia, pero sus ojos, fijos y sin parpadear, reflejaban una tenacidad robótica. Estaba al límite del colapso, pero la línea roja de la frustración era más fuerte que la de la fatiga. La campana anunció la media distancia, 25 vueltas a la eternidad, 15 minutos de dolor puro completados, 15 minutos más para la posibilidad de la gloria o la humillación. Al cruzar la línea de meta a mitad de camino, Lupita no escuchó el rugido de la multitud ni los vítores dispersos. El ruido externo se apagó por completo, sustituido por el estruendo interior de su corazón, golpeando las costillas y la sangre zumbando en sus oídos. El cuerpo estaba entrando en modo de supervivencia. Ahora la carrera no era contra las demás, sino contra el fallo de sus propios sistemas biológicos. Este punto era el umbral, el momento en que muchos se preguntaban por qué se sometían a tal infierno. Ella se preguntó, pero su respuesta fue siempre la misma: por el silencio arrogante que me quisieron imponer. Los cuádriceps de Lupita se sentían como esponjas empapadas en veneno, cada impacto contra el suelo enviando una descarga dolorosa que le recordaba la acumulación implacable de residuos metabólicos. El ácido láctico era la sentencia de muerte para la velocidad sostenida. Para contrarrestar esto, movía los brazos con una fuerza inusual, intentando ayudar a la circulación de la sangre a lavar el veneno de sus extremidades inferiores. La cara, aunque mojada en sudor salado, que picaba en sus ojos, mostraba una máscara de concentración casi inhumana. En ese estado de privación sensorial extrema, solo existía el ritmo de la zancada de la etíope que la marcaba. Si lograba sobrevivir al veneno de esta fase media, si podía mantener esa zancada hipnótica a la vista, tendría una oportunidad. Delante, las líderes africanas se permitían un lujo impensable: la comunicación. Intercambiaban miradas rápidas, gestos de aprobación y hasta alguna sonrisa sombría, sabiendo que el trabajo sucio
negocio estaba casi hecho. Habían eliminado a la amenaza europea, estaban tan confiadas en su dominio y en la irrelevancia del resto del grupo que ni siquiera se molestaban en mirar atrás para confirmar la posición de la mexicana. Para ellas, Lupita no era una competidora, era un residuo inevitable del evento, destinada a terminar una vuelta atrás y ser olvidada. Esta arrogancia era un arma de doble filo, las hacía invencibles, pero también ciegas. Lupita, aferrada a la estela, sintió el desprecio. Era el último clavo de acero puro que fijaba su voluntad al sufrimiento. El sufrimiento había dejado de ser una sensación aguda para convertirse en un estado constante de ser, un paisaje mental donde el único color era el rojo de la urgencia y el verde del tartán. Lupita, exteriormente una figura de movimiento austero y económico, era por dentro un infierno de determinación desatada. Sabía que los kilómetros de la verdad se acercaban. Si quería desafiar la profecía de la etíope, no podía solo mantenerse, debía prepararse para la autodestrucción controlada, que es el sprint final de los 10.000 metros. Cerró el puño derecho con una contracción momentánea, un pacto silencioso con el dolor que se avecinaba. No había reserva, no había plan B. Solo quedaba la rabia y el juramento de convertir su cuerpo en el vehículo de una venganza épica. La mexicana clavó la mirada en el vacío por delante, transformando la pista en un túnel de luz estroboscópica y sudor salino. El ácido láctico inundó sus pantorrillas con la furia de 1000 agujas, pero no era el dolor físico lo que dominaba, sino el recuerdo frío de la mesa de la cocina en la sierra. El juramento no era por el oro, sino por el fin de una deuda ancestral que pesaba sobre su gente como una roca. Cada zancada ahora costaba el doble, ya que cargaba no solo su peso, sino el peso de las tierras secas, de las promesas de becas que nunca llegaron y de los sacrificios de las mujeres que tejieron hasta sangrar sus dedos para comprarle esos tenis gastados. Esta rabia era combustible, y la venganza épica no era contra una corredora, sino contra un sistema que había intentado silenciarla. Ella era la última bala en el cargador de su comunidad, y no podía fallar ante este desafío vital. Aquella mesa de madera tosca en la sierra era el verdadero centro de gravedad de esta carrera de resistencia extrema. En su mente podía oler el incienso de la pequeña iglesia, ver las manos cuarteadas de su abuela rezando ante una imagen desvanecida. Sabía que la victoria no garantizaba la riqueza, pero sí la visibilidad necesaria para asegurar el agua potable para su pueblo, para conseguir que esa única clínica rural tuviera medicinas básicas por fin. La etíope, con su arrogancia global, representaba el muro de la indiferencia que ella había enfrentado toda su vida. El no puedes, silencioso, y el no mereces, constante, que le negaban oportunidades. Correr era su acto de desobediencia civil, su manifiesto. Su necesidad interna no era la gloria personal, sino el derecho a una vida digna para los suyos. El aliento seco le raspaba la garganta, pero el objetivo estaba escrito en los ojos de sus ancestros. 50 metros. La africana todavía la aventajaba, una silueta definida por el triunfo ya asumido, pero la distancia, que antes parecía infranqueable, ahora se había reducido a una longitud peligrosa. Apenas 10 metros separaban la esperanza de la derrota. En esa cercanía brutal, la protagonista sintió el eco del impacto de los pies de la etíope en el tartán, un ritmo pesado y constante que comenzaba a flaquear muy sutilmente. En la pista de calentamiento había escuchado la palabra exacta que la etíope había gritado: imposible. El sonido de esa burla se convirtió en el metrónomo de su dolor. Ella empujó más fuerte, buscando el límite de la fractura muscular, entendiendo que solo rompiéndose a sí misma podría quebrar la voluntad de la rival. El oxígeno era escaso, pero la rabia llenaba sus pulmones con más potencia que cualquier aire puro. La imagen de su padre, postrado en cama tras el accidente laboral que lo había dejado inmovilizado, cruzó su visión como un destello blanco.
la operación urgente, las deudas acumuladas, el riesgo inminente de perder la pequeña parcela de tierra que los alimentaba. Estos eran los fantasmas que la perseguían más rápido que cualquier rival. Si ella no ganaba un premio significativo aquí, si no lograba la exposición mediática que solo el podio puede garantizar, la hipoteca familiar se consumiría y el esfuerzo de una década se esfumaría en semanas. No había un patrocinador global esperándola, solo la esperanza desesperada de un pueblo. El dolor en los tendones era un lujo que no podía permitirse. Si caía, no era solo una caída deportiva, era el colapso financiero de su familia. Por eso no corría, huía de la miseria y solo había una dirección posible, hacia adelante, hacia la meta final. Sus oídos estaban atascados por el zumbido de la presión arterial alta, silenciando gradualmente el rugido de las gradas enloquecidas. Entró en un estado de túnel mental, una disociación donde sus piernas se movían por voluntad ajena, por la memoria muscular grabada en miles de amaneceres a 3000 metros de altura. En Indus, medio de ese caos sensorial, solo quedó la voz tranquila y ronca de su entrenador, el viejo profe, repitiendo su mantra como un tambor tribal. El dolor es información, no es una orden. Cada latido del corazón era una repetición de ese consejo, un permiso tácito para ir más allá de lo que el cuerpo humano permite. Sus músculos se rasgaban, pero la mente se enfocaba en el rostro del profe, cuya fe inquebrantable había sido el único refugio cuando todas las puertas oficiales se le habían cerrado. La etíope, una corredora con años de experiencia en la élite y una mente fría, notó el peligro mexicano, escuchó la respiración cercana, un jadeo rabioso que no sonaba a fatiga, sino a depredación inmediata. Reaccionó instintivamente, aumentando el ritmo por un instante fugaz, intentando sofocar el asalto antes de que tomara forma completa y definitiva. Fue un movimiento sutil de ajedrez atlético, un recordatorio de que esta no era una corredora cualquiera, sino una campeona mundial que no regalaba nada. El corazón de la mexicana se contrajo ante ese jalón inesperado de la etíope, sintiendo como el miedo, ese viejo enemigo, intentaba colarse por las grietas del cansancio, susurrándole que se conformara con el bronce, que ya había dado suficiente batalla por su país. Pero la imagen de las miradas de desprecio en la Villa Olímpica se antepuso al miedo. No habría claudicación. Quedaban menos de 200 metros, la curva final antes de la recta de la verdad que decidiría todo. Ya no sentía sus pies, solo sentía la necesidad urgente y brutal. Esta carrera había trascendido el deporte, era la validación de que su existencia y la de su pueblo importaban en el mapa global. Si se detenía, no solo perdería una medalla, sino que aceptaría la profecía arrogante de la etíope, que una mexicana no podía ganar. Era permitir que la indiferencia triunfara sobre la humildad forjada en el trabajo duro. Respiró una última vez y al exhalar no soltó aire, sino el miedo. Se convirtió en la flecha disparada por la necesidad, su cuerpo transformado por completo de atleta a máquina de guerra, movida por la justicia. El dolor era el precio de la liberación, y ella estaba dispuesta a pagar hasta el último centavo. El grito silencioso que detonó en su pecho no fue solo rabia, fue la apertura de una puerta metabólica que su cuerpo había aprendido a custodiar. Había entrado en la zona roja de la carrera, el umbral anaeróbico que destruye a la mayoría de los atletas, pero para ella era la zona de la verdad. Cada zancada ahora era un acto de desafío físico, una traición a la lógica que dictaba la caída por el ácido láctico. La etíope, segura en su ritmo constante, no podía concebir que alguien pudiese acelerar tan violentamente en los últimos 3000 metros de la prueba reina del fondo, un territorio donde solo la resistencia pura debía reinar.
Su ritmo se volvió el de un martillo, golpeando el tartán con una cadencia perfecta, mientras la distancia, que antes parecía inconquistable, comenzaba a desdibujarse en el horizonte abrasador. Era una prueba de que el dolor no siempre es una señal de parar, sino, a veces, el motor de arranque. Esta capacidad sobrehumana no era un milagro, sino el resultado de incontables amaneceres helados en el altiplano central de México, donde el aire es tan escaso que cada inhalación es una negociación con la muerte. Recordaba ahora las sesiones de destrucción con su entrenador, entrenamientos en la altitud extrema, forzando al cuerpo a maximizar la utilización del poco oxígeno disponible, construyendo glóbulos rojos como si fueran ladrillos de acero. Mientras la etíope dependía de la herencia genética de su cuna africana, la mexicana había forjado una máquina de eficiencia pulmonar a base de disciplina brutal y la ausencia total de comodidad. Esos meses de exilio voluntario, lejos de casa, donde la única vista era la cima de un volcán nevado y el único sonido, su propia respiración entrecortada, ahora estaban pagando dividendos en oro puro, permitiéndole sostener un ritmo de cierre que ni los líderes mundiales podían mantener. El entrenador, un hombre curtido que entendía que las carreras se ganan en la mente mucho antes que en la pista, había diseñado específicamente el plan para este momento de crisis. Le llamaban el punto de quiebre de Fatuma, un simulacro infernal donde ella debía correr el último kilómetro a tope, incluso después de haber completado 9 kilómetros a ritmo de competencia. En esos simulacros, la atleta terminaba vomitando, cayendo, dudando de su propia cordura, pero siempre terminaba de pie. Le había susurrado en el oído: si logras sentirte cómoda con la incomodidad total, nadie te ganará en los últimos 2 kilómetros. Ahí es donde la técnica se acaba y solo queda el alma. Ahora, bajo el sol implacable, ese pacto de sacrificio se reactivaba. No estaba corriendo sola, estaba ejecutando un plan de batalla meticulosamente ensayado para desmantelar la arrogancia y la supremacía. El dolor, la punzada ardiente en sus muslos que gritaba «detente», ya no era una sensación, sino un ruido de fondo que ella había aprendido a filtrar. Concentró toda su conciencia sensorial en el único sonido que importaba, el tamp-tamp-tamp rítmico de sus clavos golpeando el tartán, un tambor de guerra personal que marcaba la cuenta regresiva del despegue. Podía ignorar el rugido de la multitud, el viento caliente en su rostro y el sudor salado que le picaba los ojos. Solo existía la necesidad de mantener esa cadencia implacable, esa pequeña diferencia de velocidad que, multiplicada por los cientos de zancadas restantes, se traduciría en metros recuperados. Los músculos gritaban por oxígeno, pero su voluntad, nutrida por el patriotismo y el recuerdo de la burla, le inyectaba una dosis de adrenalina que contrarrestaba temporalmente la agonía bioquímica. Mientras tanto, al frente, la campeona etíope Fatuma Adera corría con la arrogancia tranquila del predador que tiene a su presa acorralada. Mantenía su ritmo de crucero, convencida de que la mexicana ya estaba rota, agonizando en el pelotón trasero. Pero luego, su oído entrenado, afinado para detectar la más mínima desviación en el sonido de la carrera, captó algo anómalo, un clic en el ritmo, demasiado rápido, demasiado cercano. Fatuma giró la cabeza ligeramente, un gesto que jamás hacía, y lo que vio la golpeó con la fuerza de un látigo helado. La diferencia de 5 segundos, esa cómoda ventaja que había construido con disciplina, se había reducido a 3. Sus ojos reflejaron un miedo primario, la comprensión de que su táctica había sido fatal. Subestimar a la guerrera que venía de las montañas había confundido el cansancio con la rendición. No era solo velocidad lo que la impulsaba, era la carga histórica que había asumido al cruzar esa línea de partida. Cada latido de su corazón no bombeaba solo sangre, sino la imagen tricolor que había prometido defender. Recordaba la noche antes de la carrera, el juramento silencioso frente a su bandera. Hoy no seré solo yo, seré todas las mujeres de mi tierra.
Esta epifanía emocional trascendía cualquier límite físico. El dolor se transformó en un recordatorio constante de la lucha de generaciones por el reconocimiento, por la dignidad. La pista dejó de ser goma sintética y se convirtió en suelo patrio. El cuerpo puede tener un límite, pero la causa de una nación es infinita, y con esa causa grabada en el alma, los límites de la resistencia humana se estiraban hasta lo imposible, impulsándola metro a metro hacia la líder. La técnica depurada, la resistencia forjada en la escasez de oxígeno y la furia patriótica habían convergido en una tormenta perfecta. La ventaja que Fatuma creía inexpugnable, que la separaba de la plata o el bronce, se había reducido a un escaso cuerpo de distancia. El marcador digital indicaba los últimos 800 metros, y la mexicana no mostraba signo alguno de declive. Su forma era impecable, su rostro una máscara de concentración implacable. El miedo de la etíope se hizo palpable. Su ritmo, antes perfecto, empezó a tensarse, sus zancadas perdiendo la fluidez que le había dado la ventaja inicial. Ahora, la mexicana estaba corriendo por el oro, no para alcanzarlo, sino para arrebatarlo. El milagro se había despojado de su misterio. Era simplemente el resultado de la preparación oculta y un espíritu indomable a punto de materializar la venganza más dulce del deporte. La etíope, líder, absoluta y dueña indiscutible del ritmo, sintió la sombra. No era una sombra de cansancio propio, sino el aliento caliente e implacable de la mexicana en su nuca. El rugido del público, un bramido uniforme hasta ese momento, se había fracturado en miles de gritos desesperados y nombres coreados con fervor patrio. La atleta africana giró la cabeza levemente, un gesto de impaciencia mezclado con sorpresa, y vio en los ojos de la mexicana no el respeto de la retadora, sino la furia contenida de quien ha esperado su momento. Este no era un ataque casual de media carrera, era la embestida final planeada y ejecutada con precisión quirúrgica. Los músculos de la mexicana ardían como si hubiesen sido bañados en ácido láctico puro, y el dolor se convertía paradójicamente en el único ancla a la realidad. Faltaban aún demasiadas vueltas, y el cuerpo ya gritaba el cese del fuego, pero el espíritu se negaba a escuchar. La mente de la mexicana se convirtió en un cuartel de guerra hiperconcentrado. El cuerpo le ofrecía dos caminos: mantener el paso actual, asegurar la plata histórica y sobrevivir las vueltas restantes, o ignorar el sensor de supervivencia, soltar la reserva de combustible de emergencia y responder al insulto con la aceleración más violenta de su vida. Un flashazo, regresó la voz gélida de la etíope: «Imposible que una mexicana me gane». Aquellas palabras, grabadas a fuego en el hipotálamo, cortaron la duda de raíz. La plata ya no era suficiente para lavar esa afrenta. Solo el oro serviría como réplica definitiva a la arrogancia. En ese instante tomó una decisión temeraria, dictada no por la estrategia, sino por el honor ofendido de su país. La mexicana apretó los dientes, sintió el gusto metálico de la sangre en la boca y decidió que no importaba si colapsaba 100 metros después. La carrera se ganaría o se perdería en los próximos 2 minutos de esfuerzo absoluto. El cambio fue sutil para el ojo inexperto, pero devastador para la etíope. Toma. Mexicana no solo aumentó la cadencia, sino que modificó la palanca de su zancada, haciéndola más larga, más destructiva, diseñada para robar espacio en vez de simplemente cubrirlo. Fue el momento del asalto irreversible. Su rostro, hasta entonces una máscara de concentración forzada, se liberó en un gesto de agonía y determinación total, un espejo del sufrimiento máximo. El sonido de sus clavos sobre el tártano pasó de un ritmo metronómico a una ráfaga percusiva, un martilleo frenético que anunciaba el peligro y la proximidad del desastre o la gloria. En el kilómetro final, donde la fisiología dicta prudencia, ella había declarado la guerra al ritmo y a su propia biología. El entrenador, parado a pie de pista, lanzó un grito gutural que se perdió entre la masa, una señal de que el plan había sido abandonado por la audacia suicida, pero necesaria para la hazaña.
El esfuerzo la arrojó a un vacío de dolor inmenso. El oxígeno se convirtió en un lujo insostenible y el mundo exterior se redujo a una borrosa línea de color que giraba sin sentido. El lactato inundaba cada fibra muscular con una furia cegadora, pero ella usó esa quema como combustible para la voluntad pura. Era una danza macabra entre el colapso inminente y la meta intangible. Las piernas parecían funcionar por memoria muscular pura, separadas de la orden del cerebro que solo registraba dos comandos primarios. 1. Mantente de pie. 2. No la dejes ir. Este fue el punto de quiebre físico, el momento en que el riesgo era tan extremo que la pérdida de conciencia era una posibilidad real. Si la etíope respondía con igual ferocidad, la mexicana se desintegraría. Pero el miedo a la vergüenza y el eco del desprecio la blindaban contra cualquier fallo físico o mental. La etíope sintió la presión en el alma y reaccionó instintivamente, pero su respuesta fue un esfuerzo defensivo, no un ataque renovado. Ella había estado corriendo para ganar, pero ahora estaba corriendo para no perder, y esa diferencia psicológica pesaba toneladas de plomo. La mexicana, con un último estruendo de energía desesperada, emparejó la línea del hombro. Ahora estaban codo a codo en el carril interior, devorando la pista, y la carrera había cambiado para siempre, irrevocablemente. Ya no era la cazadora intentando alcanzar al líder, sino la agresora que obligaba a la campeona a defenderse en un terreno emocional y físico que no era el suyo. El antes y el después de esta épica quedaron marcados en la pista por el ruido ensordecedor de dos cuerpos que chocaban contra los límites humanos. El margen de error se había evaporado. Solo quedaban dos vueltas infernales y la promesa de gloria o el colapso absoluto bajo los reflectores. 2 vueltas. 20.000 metros de dolor destilado en 800 metros de agonía pura. Al cruzar la línea de meta, la mexicana sintió cómo el ácido láctico se convertía en una sustancia corrosiva que trepaba por sus gemelos hasta sus muslos, petrificando el movimiento. El cuerpo de la etíope, diseñado y entrenado para dominar exactamente este punto de la carrera, respondía con una eficiencia brutal. Ella no mostraba fisuras, solo una zancada económica y un desprecio silencioso por la resistencia ajena. El aliento de ambas era un jadeo rítmico que apenas perforaba el estruendo creciente de las gradas, una marea de ruido que ellas, sumergidas en el túnel del sufrimiento, apenas podían interpretar como algo más que un zumbido constante y amenazante, el preludio de un colapso inminente. La recta de fondo se hizo infinita, el cuerpo exigía clemencia, pero la mente se había erigido en un dictador implacable que solo entendía el verbo avanzar. La mexicana se concentró en la sombra oscilante de su rival, la figura que había sido su faro y ahora era su prisión. Debía romper la inercia, no seguir el ritmo, sino destruirlo. El sudor, cargado de sales y desesperación, le quemaba los ojos, pero no se atrevió a parpadear, por miedo a que un instante de distracción costara la milésima de segundo necesaria para que Girma despegara definitivamente. El aire en el tartán olía a goma quemada y a la ferrosa esencia de la sangre que circulaba a presión desmedida por venas hinchadas, llevando consigo la promesa de gloria o la certeza de un desmayo. En la curva de los 300 metros, la etíope Girma giró ligeramente la cabeza. No fue una mirada de reconocimiento o respeto, sino un escrutinio frío e incrédulo. ¿Cómo diablos seguía allí esa mujer? Se suponía que la altitud, la estrategia y la jerarquía la habrían desechado 3 vueltas atrás. Ese breve instante, esa fracción de segundo de duda y cálculo fallido, fue la primera grieta visible en el monolito africano. La mexicana notó el cambio, percibió la ligera ralentización, la vacilación en el hombro de su rival. Era la señal que había esperado, el momento en que la incredulidad se transformaba en miedo.
La mexicana sabía que el dolor ya no era un factor, sino un compañero de viaje. El cuerpo estaba roto, pero la voluntad, impulsada por la rabia acumulada, estaba perfectamente entera. Y entonces llegó el sonido, el ensordecedor, agudo y perentorio clang de la campana final. 400 metros para reescribir la historia o para caer en el olvido doloroso de la plata y el bronce. El impacto de ese sonido resonó en el pecho de la mexicana como una detonación. No había más matemáticas, no había más conservación de energía. Ahora solo quedaba la entrega total de lo que quedaba, el Itzotzetut, vaciamiento de toda reserva física y mental, en una sola vuelta de autodestrucción controlada. El público se puso de pie, un rugido unificado que finalmente rompió la burbuja de concentración, inyectando adrenalina pura mezclada con el pánico de saber que el tiempo se había acabado. La mexicana decidió que la agresión debía ser el arma. No podía permitirse un final fotográfico. La única manera de ganar era quebrar el espíritu de Girma antes de que ella pudiera desatar su patada final. A los primeros 50 metros de la última vuelta, apretó los dientes y forzó un cambio de ritmo. Fue sutil, apenas una décima de segundo por metro, pero fue un compromiso total. Sus músculos gritaban en protesta, sus pulmones ardían como si hubieran inhalado brasas, pero su zancada se alargó ligeramente, obligando a Girma a reaccionar de inmediato, gastando esa preciosa energía que había guardado como un tesoro hasta ese instante final. El efecto fue inmediato. Girma respondió pegándose a ella como una sombra desesperada, negándose a ceder el centímetro de espacio ganado. Ahora corrían hombro con hombro, una danza macabra de dos atletas al borde del colapso. La mexicana sentía el calor del aliento de Girma en su cuello, un recordatorio constante de la amenaza que representaba. El mundo exterior se había reducido a un pasillo angosto y oscuro. Los colores de la pista se habían fusionado en una mancha borrosa, y lo único real era la presión bajo las suelas de sus zapatillas, y la lucha mental por no rendirse ante la insoportable oleada de náuseas. En el corazón de la recta de fondo, la mexicana extrajo una fuerza que no sabía que poseía. La memoria de las mañanas frías, de los sacrificios de su familia, del desprecio que había escuchado. Imposible que una mexicana me gane. Todo se condensó en un poderoso motor interno. No era solo una carrera, era una declaración de independencia, una vindicación. Ella no estaba corriendo solo por sí misma, sino por el peso invisible de una nación que gritaba a través de sus venas. El dolor era la penitencia y el cansancio, la prueba de que estaba entregando absolutamente todo lo que era. La estrategia de Girma siempre había sido la paciencia, la espera táctica del momento exacto para aniquilar a sus rivales con el kick final. Pero esta mexicana le negaba el espacio, la sofocaba, la obligaba a correr en un ritmo incómodo y doloroso. La etíope intentó un amago de aceleración a los 300 metros, un intento de liberarse de la presión asfixiante, pero la mexicana leyó el movimiento, anticipó la tensión en su cadera y respondió con una contrafuerza instantánea, cerrando la puerta. Era ajedrez a 400 pulsaciones por minuto, donde cada decisión era irreversible y cada paso era una apuesta con la salud física. El momento de la verdad llegó a 250 metros de la meta. La mexicana dio un paso lateral, un movimiento imperceptible de cambio de carril, y luego, sin previo aviso, desató la furia final. No fue un simple aumento de velocidad, sino una detonación muscular. Fue la violencia de quien sabe que no tendrá otra oportunidad. La explosión la hizo volar unos pocos metros por delante. Girma, sorprendida por la audacia y la pura potencia de la embestida, se tambaleó. El rugido del estadio, que había sido sordo, se convirtió en un grito lacerante de millones, liberado por ese golpe de audacia. La mexicana se comió el tartán en la última curva con una ferocidad descontrolada. El cuerpo de Girma estaba fallando. Intentó responder, pero sus piernas, que habían sido motores de precisión, ahora eran pesados bloques de concreto.
La diferencia era palpable. La etíope estaba forzando, la mexicana estaba volando. Los 5 metros de ventaja se convirtieron en 10. La mexicana ya no veía a Girma, solo el carril libre delante de ella y la promesa de la línea final. El dolor era una niebla roja en su visión periférica, pero el objetivo era claro, luminoso e ineludible. Ahora, con apenas 100 metros restantes, no había duda. La mexicana, aunque completamente vacía de reservas de energía, mantenía la forma y la ventaja. Cada zancada era un acto de fe. Detrás, la etíope se había desinflado, su orgullo roto, su incredulidad convertida en la amarga aceptación de la derrota. Los focos la iluminaban, y por primera vez en la carrera, la mexicana se atrevió a mirar hacia adelante, no hacia abajo. No había vuelta atrás. La promesa de la gloria estaba a solo 50 zancadas, y aunque su cuerpo temblaba al borde de la destrucción, su espíritu ya había conquistado el oro. 50 zancadas se volvieron 30, 20. La línea de meta era un portal blanco vibrando bajo los focos. La etíope, la campeona invencible que había dictado la ley de la pista por años, estaba ahora un cuerpo atrás, con la frustración grabada en el rostro por primera vez, incapaz de cerrar el hueco. Para la mexicana, el dolor había desaparecido, reemplazado por un rugido primitivo que venía de sus entrañas y se canalizaba a través de sus piernas destrozadas. Cada músculo era una nota de una sinfonía de autodestrucción y triunfo. Cruzó. El instante es un borrón, la banda blanca, el sonido seco del sensor del tiempo, el estallido sordo de 70.000 almas colapsando en una sola onda de sonido puro que golpeó la pista. Cayó al instante, su cuerpo rechazando la gravedad, una masa inerte sobre el tartán, pero con los brazos levantados al cielo, una ofrenda de sacrificio y victoria que el mundo jamás olvidaría. El sonido del triunfo duró apenas un segundo antes de que la mexicana sintiera el peso aplastante de la tierra. Tendida, con el rostro pegado al áspero caucho rojizo, el clamor del estadio se convirtió en un eco lejano, un zumbido indistinguible. Sus pulmones exigían aire que no podía darles, su visión se nublaba y el sabor metálico de la sangre en la boca le recordaba el alto costo de la proeza. En el caos del final, la etíope se acercó, la mirada de incredulidad y respeto que no pudo ocultar, ofreciendo una mano. Los socorristas llegaron, pero la mexicana solo buscaba el silencio que le permitiera ordenar el caos de su mente. Era hora de que la épica personal diera paso a la realidad ineludible. Este no era el final de una carrera, era el final de una profecía. La mujer que había sido subestimada, que había corrido en la sombra, que había escuchado el insulto, acababa de reescribir la historia deportiva. Un silencio tenso y antinatural cayó sobre el estadio, mientras todos esperaban la confirmación oficial en las pantallas gigantes. Los jueces revisaban el photofinish, que para el público era redundante, pero el protocolo exigía la verdad matemática e incuestionable. Cuando la línea amarilla parpadeó sobre el nombre de la mexicana, seguida por la bandera tricolor que se izaba sobre la tabla de resultados en el número 1, la explosión de la multitud fue sísmica. No fue solo un aplauso, fue el grito de un continente que se reconocía en el esfuerzo titánico de su hija. El juramento de la etíope, imposible que una mexicana me gane, no solo había sido roto, había sido pulverizado, y la mexicana, aún en el suelo siendo atendida, vio la bandera flotar y sintió como los cimientos de la pista, del estadio y de una nación vibraban con el eco de un triunfo tan audaz, tan trabajado, que trascendía cualquier medalla de oro. Cuando el rugido estruendoso finalmente se disipó y el personal médico se retiró, quedó un silencio denso sobre el tartán, un silencio que ya no era el de la expectativa, sino el de la certidumbre absoluta. La pista de 10.000 metros, que había sido escenario de una batalla épica contra el cronómetro y la arrogancia, se convirtió en un lienzo transformado. El aire ya no olía solo a sudor y desesperación,
desesperación, sino a una victoria limpia, la de saber que las barreras, al final, son constructos mentales que se eligen o se rompen con determinación brutal. La frase cruel de la etíope se convirtió en la línea de partida simbólica para todas las generaciones que vendrían, no solo como un tiempo a superar, sino como una profecía autoimpuesta que quedó enterrada bajo el suelo del estadio. Desde ese día, el concepto de imposible en la mente de millones de mexicanos perdió su definición más rígida, reemplazado por la cicatriz dulce de ese colapso final. Y el mundo entero aprendió que la dignidad, cuando se la reta con fuego, responde con un vuelo incontrolable.